Industriales de Madrid y trabajo en el sector de la energía para Capgemini. Hoy venimos a hablar del hidrógeno verde como una promesa de futuro para España. Cuando nosotros vemos los titulares todos los días en la prensa, nos encontramos un montón de información sobre el hidrógeno, en España, en Europa, en el mundo. Pero ¿realmente hay algo detrás de todo esto? ¿Hay tanto en el hidrógeno que justifique que tengamos esta avalancha de noticias? Bien, el mercado mundial del hidrógeno en 2021 tenía un volumen de unos 2.000 millones de dólares. Está previsto que para el 2030 haya crecido un 54%. La Unión Europea tiene un plan de descarbonización para instalar 40 gigavatios de electrolizadores en territorio comunitario y alrededor de otros 40 en las fronteras para hacer frente a una posible pico de demanda. En el caso de España se han hecho los deberes. Tanto es así que en el tema de la producción de investigación y desarrollo científico en el mundo, el 3,6% se ha hecho en España. ¿Qué factores son los que hacen que este mercado esté tan al día? Por un lado, las preocupaciones ambientales, esa necesidad de crecer frenando las emisiones de carbono. Tanto las personas como las empresas tienen esa necesidad y así lo demandan. Por otro lado, tenemos una gran demanda de proyectos verdes. Muchas industrias, como las del acero, fertilizantes y otras, están optando por utilizar el hidrógeno verde para mejorar sus procesos. La creciente demanda de estos proyectos también las tenemos en el ámbito de la movilidad, tanto en vehículos como en transporte de mercancías, en tierra, en mar, incluso en el tema aéreo. Y, por supuesto, esto viene refrendado por una disminución en los costos, tanto en la electricidad renovable como en las tecnologías que se utilizan para la generación del hidrógeno. En resumen, el crecimiento de la industria del hidrógeno verde está respaldado principalmente por la disminución en el coste de la electricidad como en la creciente demanda de estos proyectos. El hidrógeno verde como recurso energético. El hidrógeno es el elemento más habitual en el universo, es el 75% del universo es hidrógeno. El problema es que no está en su forma molecular, por lo tanto la tenemos que generar y de ahí radica que sea un vector de energía. Se puede obtener como reformado del gas natural, siendo este conocido como el hidrógeno gris, que es actualmente el que más se utiliza en la industria. Otra opción para obtener hidrógeno es a través de la electrólisis del agua. En este caso, si la energía que se utiliza es de origen renovable, tenemos el hidrógeno verde. Con el resto de orígenes de las energías obtendríamos el arco iris de hidrógeno que tenemos a nuestro alrededor. La integración de las energías renovables es crucial para garantizar que el hidrógeno sea limpio y sostenible, siempre que se cumplan los criterios de adicionalidad, correlación temporal y correlación geográfica. Pero para que nos hagamos una idea de exactamente qué nos aporta el hidrógeno, hay que tener en cuenta que tiene una capacidad calorífica de 120 megajulios por kilo y para que tengamos algo más tangible y más cercano a nosotros, podríamos decir que con 1 kilo de hidrógeno tendríamos la calefacción durante 2 días en una vivienda habitual o tendríamos entre 120 y 130 kilómetros en un coche enchufable. Podríamos fabricar también 9 kilos de acero. O tener una bombilla de 100 vatios durante 24 horas encendidas. Esta misma energía, para obtenerla del metano, necesitaríamos 2,4 kilos y para obtenerla de la gasolina, 2,8. Un punto muy importante es que en cualquiera de estos casos que hemos visto, es el único combustible que cuando se utiliza, tanto en motores térmicos o en celdas de combustible, no produce emisiones contaminantes, solo produce agua. El hidrógeno verde es una solución sostenible clave para la descarbonización de la economía. Es parte de la solución para lograr la neutralidad en el 2050 y desarrollar cadenas industriales innovadoras en la Unión Europea. Actualmente, las industrias que utilizan el hidrógeno podrían ser la más importante, quizás sea la química. Dada la composición molecular del hidrógeno, se utiliza como materia prima para obtener otros productos como amoníaco y metanol, que se utilizan en las industrias para obtener plásticos, fertilizantes o biocombustibles. En la industria metalúrgica es muy importante la entrada del hidrógeno porque puede desplazar el gas natural como fuente de energía. Además, por sus efectos reductores, también puede desplazar el carbono para obtener algunas de las aleaciones como el acero. Es un combustible directamente para vehículos en todas sus modalidades, tanto en vehículos, camiones, aviones como ferrocarriles.
El almacenamiento y el transporte de la energía con unas pérdidas muy bajas, permitiendo el suministro continuo, lo hace muy atractivo para mejorar uno de los hándicaps de las energías renovables. Además, el hidrógeno directamente nos permite descarbonizar algunos procesos industriales, tanto en la forma en la que los conocemos ahora como en futuros desarrollos que hagan que la industria asuma este elemento como parte de sus energías. Debe fomentarse el uso del hidrógeno en los usos finales, tanto en los usos industriales, como ya hemos visto, como en servicios públicos, transportes o incluso en los nodos de transporte intermodal como puertos, aeropuertos y plataformas logísticas, si bien necesita un desarrollo de las llamadas hidrogeneras que permitan a todos estos vehículos repostar en sus puntos de aparcamiento. Se ha de evaluar y priorizar el potencial de hidrógeno renovable para almacenar energía y descarbonizar de esta manera el transporte, porque es más eficiente que transportar energía eléctrica y generar el hidrógeno en el punto de consumo. En el largo plazo, el hidrógeno puede jugar un papel esencial para almacenar energía procedente de un sistema eléctrico 100% renovable, objetivo que se prevé alcanzar en el 2050. La transición energética en Europa a un sistema más descarbonizado está en marcha. Los Estados miembros de la Unión han firmado y ratificado el Acuerdo de París de la conferencia COP21, donde se comprometen a limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados Celsius respecto de la época preindustrial. Esta transformación transformará radicalmente la forma en que Europa genera, distribuye, almacena y consume energía. Exigirá una generación de energía prácticamente libre de carbono, una mayor eficiencia energética y una profunda descarbonización de los transportes, los edificios, la industria, y que para ello debemos utilizar todas las posibilidades que tenemos en nuestra mano. El hidrógeno como vector energético desempeña un papel crucial en la transición hacia una economía limpia y sostenible. La importancia de las redes de hidrógeno en la transición energética es vital para lograr este objetivo. La integración del hidrógeno en la red de gas natural es un paso crítico, ya que permite transportar una mezcla de gas con hidrógeno en las infraestructuras actuales, siendo de momento un bajo porcentaje de hidrógeno el que se puede incluir. El hidrógeno renovable ofrece la posibilidad de ser incorporado gradualmente a la red, permitiendo uso de las infraestructuras y aumentando así la integración de sectores energéticos. No obstante, este blending o mezcla implica la pérdida de un valor intrínseco del hidrógeno, con lo cual tenemos que seguir investigando para ser capaces de transportar el hidrógeno solo. Debemos desarrollar una infraestructura de almacenaje y transporte de hidrógeno desde el área de producción a los lugares de consumo. En este punto, España tiene una situación privilegiada, contando con un desarrollo de energías renovables que permiten la producción, y además contamos con una infraestructura de transporte por tubos que nos lleva hacia el resto de Europa. Este transporte a larga distancia puede ser entre 2 y 4 veces inferior a transportar la electricidad a través de líneas de alta tensión para producir el hidrógeno en destino. La red de hidrógeno, además, es una palanca de integración de los mercados europeos para permitir conectar tanto a los países productores como a los centros de demanda. Las oportunidades para la industria española. España es uno de los países europeos con mayor radiación solar, por lo tanto, tenemos esa capacidad de despliegue fotovoltaico, que es uno de nuestros mayores potenciales. Esta riqueza unida al know-how tecnológico, al liderazgo de nuestras empresas energéticas y a la inversión público-privada puede convertirnos en productores y exportadores, sobre todo hacia el norte de Europa, donde falta la luz y tienen demanda energética. Actualmente, alrededor del 50% de la electricidad consumida en España se produce por recursos renovables. España tiene un potencial para el desarrollo de esta industria en toda su cadena de valor, como podemos ver por algunos de los proyectos que ya están en marcha. Uno de los proyectos en los que se basaba la hoja de ruta de la Unión Europea eran las soluciones basadas en hidrógeno renovable para islas y sistemas energéticos aislados, que dependen en gran medida de un transporte aéreo y marítimo, y han de potenciarse dichas regiones para alcanzar neutralidad climática, garantizando la sostenibilidad como destinos turísticos. Una planta ejemplo de estos proyectos es el Power to Green, que tenemos ya en Mallorca, siendo así el primer ecosistema de hidrógeno verde en una isla europea. Jugarán además un papel muy importante en la creación de valles o clúster de hidrógeno, donde se concentren especialmente
las economías de escala, así como el desarrollo de proyectos piloto vinculados, entre otros, a sistemas energéticos aislados, como el sector del transporte. Un ejemplo importante sería el hub industrial del corredor de Bilbao, donde se unen las industrias que generan este hidrógeno con consumidores del entorno. Otro ejemplo sería Puerto Llano, donde se están concentrando este tipo de industrias, tanto productores de hidrógeno como consumidores en empresas de fertilizantes, y donde tenemos radicado el Centro Nacional del Hidrógeno. Las oportunidades que el hidrógeno verde puede aportar para España son esencialmente eliminar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero en nuestro medio ambiente, desarrollar cadenas de valor de la economía del hidrógeno y posicionar a España como referente tecnológico. Además, permitir la penetración de un mayor porcentaje de energías renovables en el sistema eléctrico, garantizando la continuidad del suministro utilizando hidrógeno. Disminuir la dependencia energética nacional y del entorno europeo, convirtiendo a España en una de las potencias europeas de generación de energía renovable. Sin olvidar la posibilidad de exportar tecnologías y soluciones relacionadas con la fabricación de electrolizadores y otros elementos esenciales para esta industria, que tenemos ya en España. La reducción de los derechos de emisión del CO2 y el aumento de los precios del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea estimulan la demanda de alternativas bajas en carbono, aumentando así la competitividad de alternativas locales como la del hidrógeno verde. Uno de los desafíos clave para la mejora de la eficiencia en la producción del hidrógeno, para conseguir así una rebaja en los costes y ser una alternativa más competitiva, es escalar los proyectos a grandes proyectos de producción de energía. Debemos resolver, además, los retos y desafíos técnicos que se presentan en el uso de una fuente de energía como esta. Por ejemplo, en el transporte aéreo, donde tienen que rediseñar la cadena de valor y la propia aeronave para solucionar los problemas que entraña el transporte del hidrógeno. Como hemos comentado, en el almacenamiento y el transporte del hidrógeno existen retos tecnológicos, ya que es un gas altamente volátil y su transporte debe de ser presurizado o licuado, siendo una tarea desafiante y costosa que tenemos que resolver. La regulación debe avanzar de la mano de la industria para incluir nuevos casos que nos encontramos en este camino, tanto en el desarrollo como en las pruebas, como en la propia explotación de los proyectos. Para su uso en el transporte ferroviario, compartiendo vías de los actuales trenes y con el resto de las industrias que lo utilizan, es necesario que esta legislación vaya de la mano de los retos que nos vamos encontrando. No podemos olvidar, además, las políticas fiscales y económicas, que deben de ser las herramientas necesarias para permitir el desarrollo de esa tecnología, siendo la coordinación internacional vital y necesaria, con especial hincapié en la Unión Europea, como vemos que está ocurriendo actualmente. Como conclusión, podremos decir que el hidrógeno verde es una oportunidad para España que no podemos perder. Estamos en una situación idónea para convertirnos en una potencia internacional, por la coyuntura de la situación tecnológica de nuestra industria, por la capacidad que tenemos en las energías renovables para producir este hidrógeno verde. Además, por la infraestructura para el transporte del hidrógeno, tanto en el ámbito nacional como poderlo llevar al norte de Europa. La colaboración público-privada, como está siendo hasta ahora, es esencial, como se puede apreciar en los proyectos que tenemos en marcha y en las grandes alianzas de nuestras empresas. Superar los retos actuales, donde las administraciones públicas deben continuar teniendo la sensibilidad actual para implantar los cambios necesarios que hagan que esta industria sea posible y rentable. Un tratamiento fiscal favorable de los combustibles basados en hidrógeno verde es necesario para que lleguemos a un punto de madurez adecuado. España puede ser un líder mundial en hidrógeno verde porque tenemos el sol, la tecnología, las empresas líderes, el mercado potencial y el paraguas europeo, más factores a favor que en contra, para hacer que este vector energético sea una industria potente y que el hidrógeno verde Made in Spain sea una realidad, llevando nuestro sol al resto de Europa. Muchas gracias.